hasta las 19. Cuatro Senderos. Con Adrián Fernández. Estaba haciendo memoria, bueno, no demasiado en el tiempo atrás, ¿no? Apenas un par de semanas. Creería que las 4 tardes que llevamos juntos aquí, en 4 miércoles seguidos, en 4 senderos, tuvieron una meteorología diferente, ¿no? Arrancamos con un sol espectacular, primaveral, en plena primavera. En el segundo día tuvimos nubes, luego tuvimos lluvia y hoy más nubes, pero con ráfagas de viento importantes. Tan importantes que llevaron a las autoridades del municipio a recordar que hay que circular con precaución. Hubo algunas caídas de árboles, cortes de luz en algunos barrios, ya se está normalizando, pero lo cierto es que las ráfagas fueron más que importantes durante esta tarde. Bueno, casi como los primeros minutos de un primer encuentro con alguien, comenzamos a hablar del tiempo, ¿no? Del clima, del pronóstico, de la meteorología, hasta que entramos en confianza y bueno, la cosa fluye. Y allí, cuando la cosa ya va más en confianza, vamos a charlar con una gran escritora que nos visita por estos días aquí en San Martín de los Andes, con varias actividades apuestas a propósito de la Feria del Libro. Como decimos siempre, también vamos a compartir canciones con historias y también historias con canciones. Vamos a hablar de educación con un enfoque muy actual, disparado, o puesto nuevamente en debate a partir de una película de las más taquilleras que tiene el cine argentino en estos años. También te vamos a dar detalles de las próximas actividades culturales y artísticas en San Martín de los Andes y vamos a seguir sembrando las semillas que hacen de este programa un punto de encuentro y un homenaje a la radio. El asunto es que aquí y ahora, en este 12 de octubre de 2022, en San Martín de los Andes, minutos después de las 17, comenzamos un programa de radio. Me acompaña Pablo Morales. Hola Pablo, ¿cómo vamos? Mi nombre es Adrián Fernández. Bienvenidas y bienvenidos. Cuatro Senderos, nuestro punto de encuentro. Bueno, corresponden, por supuesto, agradecimientos por los saludos y los buenos deseos que siempre recibimos durante la semana. Amigas, amigos, gente, oyente que nos escuchan en vivo los miércoles por la FM del Lago en 102.5 o quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube o nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram, nos podés encontrar como Cuatro Senderos SMA. Ahí compartimos los principales momentos de cada emisión, las entrevistas, las columnas, las historias. Las cortinas musicales y la artística de Cuatro Senderos son de Patagonia Soundtracks, un emprendimiento desarrollado por dos músicos de San Martín de los Andes, Miguel Naigus y Cristian Páez. Podés contactarte con ellos a través de su página web www.patagoniasoundtracks.com.ar y también descargarte tracks de la más variada música para todo tipo de proyectos. Patagonia Soundtracks, la música que necesitas en un clic y libre de copyrights. La voz de las piezas artísticas son de Giselle Rivalov, en las redes sociales está Pato Fernández,
Gracias también a Atavío por apoyarnos en este punto de encuentro. Atavío, prendas para todas las edades, bebés y niños con marcas como Grisino y Broer, adolescentes con Queen y Juana, ropa para mujer de Try Me y muchas marcas más. Todos los días 3 cuotas sin interés con todos los medios de pago. En Facebook e Instagram encontrá tus prendas en Atavío Indumentaria, Belgrano 830, San Martín de los Andes. 5 de la tarde y 24 minutos, 8 grados la temperatura en San Martín de los Andes. Actualizamos información relacionada con la situación en nuestra ciudad a propósito de las fuertes ráfagas de viento que tuvimos y que todavía tenemos. La Dirección de Protección Civil trabaja en la remoción de varios árboles caídos. En este caso, la gente del municipio nos informa sobre un árbol caído en la calle Mariano Moreno. Las tareas cuentan con el apoyo de las cuadrillas de espacios verdes, por lo tanto se recomienda circular con precaución, evitar las zonas de arboleda alta hasta que merme la intensidad de las ráfagas. Este árbol al que hacemos referencia es uno de los que se ha caído en el día de hoy, también cayó uno en Roca y Sarmiento. La misma recomendación de circular con precaución, aunque en este caso ya estaba siendo removido, y también cayó un árbol en la calle Curruinca, cerca de Curruinca y Koesler, y eso sucedió a las 3:30 de la tarde de hoy. Ya el árbol ya está removido. Literalmente fueron arrancados de cuajo, según la información y las fotografías que nos manda la gente de prensa del municipio. También el EPEN trabaja para restablecer el servicio eléctrico en algunos barrios que han quedado sin energía eléctrica. El corte más importante fue a la tarde y se pudo solucionar. Han quedado luego algunos lugares en Rucahué, en algunos barrios, en las zonas más altas, pero en general aquellos barrios afectados por el corte de esta tarde, la situación se ha normalizado. El colectivo llamado Unidos por la Cultura nos informa que se realizó una asamblea federal de la cultura convocada a movilizar el próximo miércoles 19 a una movilización para pedir al Congreso de la Nación que vote la ley de la cultura. Es un proyecto nacional que deberá tratar el Senado de la Nación. El lema de la movilización será: senadores voten la ley que impide el apagón cultural. Esta asamblea, que se realizó en el día de ayer, convocó a cerca de 100 representantes de diferentes espacios de cine, teatro, música, bibliotecas populares, los medios comunitarios. La asamblea fue federal, a través de Zoom. Además participaron representantes de la Ciudad de Buenos Aires, de Jujuy, Tucumán, Misiones, Mendoza, Chubut, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe. Lo que se está pidiendo es entonces la votación y la aprobación de la ley de la cultura. El lema es impedir el apagón cultural. Le mandamos saludos a Janet, que está escuchando también nuestro programa. Un abrazo, gracias por la compañía, Janet. Ahí trabajando, imagino yo, en su taller de artesanía y de escultura. 5 de la tarde y 39 minutos. 8 grados la temperatura en San Martín de los Andes. Mermó el viento más o menos. Siguen las ráfagas, con mucho cuidado, la circulación, el tránsito, sobre todo en las zonas de árboles muy altos, como recomienda la gente de Protección Civil. Escritora, poeta, nació en Banfield, aguante el sur del conurbano. Es profesora de letras por la Universidad de Buenos Aires, publicó más de 15 libros y está transitando por estos días en San Martín de los Andes a propósito de varias actividades que tiene previstas en la Feria del Libro. Liliana Lukin, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Marisa Godoy, aquí, y a la colectiva de escritoras patagónicas.
Que tenés ahí con ellas una de las actividades, ¿verdad? Que son las que de alguna manera motorizan todo esto a través de Marisa, ¿no? Propuesta de Marisa, pero y además, bueno, cuento lo de la colectiva. La colectiva tuvo un proyecto que la consolidó, la constituyó, que era grabar poemas escritos por mujeres, cada una de ellas, después de poetas argentinas. Después pasaron a poesía que les interesaba, se grababan videos y luego de su propia obra, ¿no es cierto? Todas las de la colectiva. Y a ese proyecto, que circuló por YouTube mucho tiempo, le pusieron como nombre Algún poema tiene que haber. Ese nombre, me enteré después, ¿no? Como cuando cuando me lo comunicaron fue un regalo, digamos. Es un verso de la carta número 2 de mi libro Cartas, un libro de poemas donde todos los poemas son cartas de una mujer a otra mujer. Y entonces algún poema tiene que ver, proviene de ese libro. Ahora vamos a ir hablando de tus diferentes trabajos. Es así como yo mencionaba, más de 15, más allá 17. de las 17, Vamos más allá de 17. las antologías, de las publicaciones en otros idiomas también. Bueno, toda una vida relacionada con la literatura. Hiciste viajes también, organizaste encuentros de escritores, escritoras. Los viajes siempre fueron como profesora invitada en universidades en distintos países, con ponencias que tuve que preparar. Sí, los encuentros de escritores fue un trabajo que hice desde 14 años. Sí. Desde el diario Clarín, la Fundación Noble Diario Clarín, cuando era algo que se podía leer. Sí, tenés razón, hubo una buena época, por lo menos con la Fundación Noble trabajaban ahí. La Fundación tenía como una zona de extensión cultural y a mí me habían contratado para hacer los encuentros de escritores, estrictamente. Y en realidad también hice unos cuadernos para el uso del diario en la escuela y para formación de maestros, y un cuaderno libro que se llamó La biblioteca de mano o cómo hacer un lector divertido, con el cual se hicieron unos 100 talleres en instituciones, colegios secundarios y también con docentes. Eso fue en el año 88. Claro, fines de la década de los 80, cuando Clarín, digamos, todo el grupo estaba en función del diario en la escuela, ¿no? Trabajaba mucho con eso. Exacto, y ahí fue que surge la idea de hacer los encuentros de escritores, me lo proponen, y bueno, con cada encuentro yo hacía un cuaderno. Esas ediciones de los cuadernos reunían las ponencias de los invitados. Los encuentros eran sobre narrativa argentina y algún tema que yo inventaba en relación a la narrativa, donde convocaba a escribir sobre eso a los invitados, y después armaba un cuaderno que tenía las ponencias y tenía fragmentos de la obra de todos los invitados, más fragmentos de la literatura, ya fuera narrativa, poesía, filosofía, psicoanálisis, sociología, que tuviera que ver con el tema del encuentro. De a poco esos cuadernos fueron aumentando de espesor. Sí. Dejé de trabajar solamente con mi biblioteca personal, que era lo que hacía al principio. Pensé que era una época donde yo iba al taller y componía las tiras de los textos y corregía en el taller. No había digitalización. Claro, claro. Y esos cuadernos fueron 12 cuadernos. El último encuentro fue de 2 reuniones sobre el cuerpo en la narrativa argentina, un encuentro con 10 escritores y escritoras, y el segundo de esa misma convocatoria fue el cuerpo en la cultura argentina, donde invité desde Horacio González hasta Eva Giberti, todo un arco que incluía a Héctor Schmuckler, María Pía López, Alfredo Prior, Luis Felipe Noé, Roberto Jacobi,
otros filósofos. Bueno, nombraste a Horacio González, que hace un prólogo en uno de tus libros. Uh-huh. Dos. En dos. Recién mencionabas, varias oportunidades mencionaste el tema de los cuerpos. Bueno, sabemos que el tema de los cuerpos es parte de tu obra. Y yo repasando algunos trabajos, aparece entre los primeros Abracadabra, después Malas Artes, del año 81, uh-huh. Descomposición, Cortar por lo Sano en el 83. ¿Puede ser que ahí aparezca de manera explícita el tema de los cuerpos en este trabajo? ¿O ya venía siendo tema...? Ya estaba. En principio, Malas Artes es un libro que se publica en el 81, sí, pero que está escrito antes, obviamente, donde hay algunos poemas ya, hay una zona entera del libro dedicada a los cuerpos de los desaparecidos, uh-huh. A la tortura y a los cuerpos, uh-huh. De los desaparecidos. Una pequeña zona con algunos primeros poemas sobre esos temas, publicado en dictadura. Descomposición es un libro que se escribe entre el 80 y el 82, donde el tema del cuerpo es el tema. El cuerpo más cuerpo es el cuerpo muerto, por ejemplo. Los cuerpos que no están en su lugar, tanto silencio descompone. Ese tipo de cosas. Son versos que me acuerdo en memoria, ¿no? Sí, lo estoy viendo. Y en todo caso lo que hay después es una mirada diferente sobre los cuerpos, porque por ejemplo después aparece retórica erótica y tal vez el enfoque sea otro. Sí, pero pasaron muchos años. Claro, mucho más reciente. Entonces, en ese tránsito de años, transita también mi cuerpo. Mi propio cuerpo, testigo, que quiere dar testimonio durante la dictadura, en Malas Artes, en Descomposición, que trabajo explícitamente en Descomposición. En Cortar por lo Sano se habla de un cuerpo que cae, donde se conjetura en cada poema cómo habrá sido esa caída, cómo habrá sucedido ese final, y es la historia de una muerte por mano propia. Pero como eso no se dice, todo el libro es casi como un ritornelo del tema de Descomposición, pero ya escrito en el 83, no como un libro contemporáneo de la dictadura, sino posterior. Claro, con cierta y en un año ¿no? más yo sería madre. Uh-huh. En el 84 mi primer hijo. En el 90 publico Carne de Tesoro, que como lo dice el título, marca el abismo que hay entre la descomposición y el renacimiento, o el nacimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuerpo de madre, cuerpo gozoso, cuerpo vinculado con los cuerpecillos amados, y aparece otra manera de tratamiento sobre los cuerpos, ¿no? Que no tiene ya... Yo digo siempre, cuando he tenido oportunidad de hablar de esto en otros escenarios, digamos, uh-huh. Y en otros contextos, que pasé de la historia con mayúscula a la historia con minúscula. ¿Cuál sería la historia con minúscula? La historia personal. La personal, claro. La historia familiar, la historia... Claro. El yo. De lo general a lo particular sería. Exacto. Más o menos así. Exacto, sí. Y eso fue... Sí, perdóname. No. Si fue consciente, no. Sí, todo este proceso, porque de alguna manera... Todas estas elaboraciones son... obviamente, inconscientemente simultáneas a la producción de los textos, pero las hago conscientes cuando soy invitada a hablar sobre eso. Claro. Porque honestamente creo que nadie escribe y reflexiona simultáneamente sobre lo que produjo para informar o para compartir con la comunidad qué es lo que hizo. Uh-huh. Uno da a leer. El tema es que cuando me preguntaban o cuando yo tenía que escribir algo sobre lo que había hecho en distintas situaciones, me di cuenta de que se había armado ese recorrido. Testigo que quiere dar testimonio con su propio cuerpo y con los cuerpos que no están, con las madres, con la búsqueda, con la exhumación de cadáveres,
con el dolor de una época en la que fui contemporánea y de alguna manera protagonista que salió indemne, pero no por eso menos protagonista, en el sentido de haber vivido esa época, ¿no? Ningún mérito en ello. Sí. Y después me doy cuenta que empiezo a escribir, porque lo que yo hago siempre es una poética de la experiencia. Solo escribo sobre lo que pienso y siento. Y lo que pienso y siento es lo que vivo, pasado por el tema de los procedimientos. Claro. Es decir, ¿cómo hago eso? Es lo que reflexiono después. ¿Cómo lo que vivo se transforma en escritura? Es algo de una inmediatez tan absoluta que yo no lo reflexiono. Lo reflexiono después. Entonces, después de Carne de Tesoro, esos cuerpecitos amados, el cuerpo de madre, un cuerpo de mujer que se convierte en otra cosa con la maternidad, la coincidencia de alguna manera propicia o propiciatoria de que termina la dictadura y empieza una vida nueva para mi cuerpo, es algo a tener en cuenta, ¿no es cierto? Es una casualidad histórica en mi vida personal, pero que marcó un corte que fue una sanación. Por eso el libro se llama, el del medio, el cuerpo por la mano propia, se llama Cortar por lo sano, porque ahí se termina esa obsesión por dar testimonio de los cuerpos que caen y de los cuerpos muertos. Esa es la bisagra tal vez entre esa historia con mayúscula y la historia con minúscula, ese punto. Exacto. Y entonces la historia con minúscula empieza con la maternidad, con el cuerpo más gozoso, con un cuerpo también en crecimiento, en madurez. Pasaron años, algunos años, no muchos, pero pasaron. Y yo ya también salí de la etapa de ser estudiante, había terminado la carrera de letras, mis lecturas empezaron a ser otras, estaba capitalizando todo lo maravilloso aprendido. Yo tuve en el 73, 74 como profesora a Noé Gitric, a Josefina Ludmer, que era su jefa de trabajos prácticos. Bueno, tuvimos una historia de una universidad quebrada, cerrada, reabierta, discontinuada, pero yo todavía guardo los apuntes mimeografiados de esas clases. Y ahí aprendí una nueva manera de pensar la literatura, de pensar la escritura. Ahora nos vas a contar algo, pero quería que tomes el té para que cuides también la garganta. Yo después, mientras voy mencionando las actividades que tenés previstas, Liliana. El viernes a las 19 en el Espacio Trama, Liliana Lukin va a estar haciendo una performance. El título es El cuerpo en la escritura. El sábado a las 10 en el salón, en la sala principal, digamos, de la Feria del Libro. O a las 11. Liliana va a dar una clínica taller de poesía, Soy mi cuerpo, y eso es lo que escribo. Ahí lo organiza la Comisión de la Feria del Libro y la Colectiva de Escritoras Patagónicas. Y el sábado a las 20, Liliana va a estar presentando este libro, esta obra poética reunida, organizada por la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes. Y la colectiva. Y la colectiva también. Ellas son quienes me entrevistan. Bien. Muy interesantes. Los tres, se me ocurre que son tres momentos diferentes de donde poder disfrutar tu trabajo y tu charla, tu exposición. ¿Y cuándo comienza a aparecer, Liliana, hay algo que se valora o se pondera mucho en tu obra, y es la mirada filosófica? ¿Cuándo aparece eso? Si es que hay un momento en que aparece. ¿Tal vez en el libro Las Preguntas, por ejemplo? ¿Puedo ir un poquito para atrás? Por supuesto. Y vamos a llegar a lo que vos me preguntás, porque creo que hay un perno ahí que falta, que es cartas y las preguntas. Por algo lo mencionaste, las preguntas. Aparece una figura retórica que es una mujer que le escribe cartas a otra mujer, a una mujer. Una mujer le escribe cartas a una mujer.
No sabemos si es otra. No sabemos quién es el yo. ¿Hay yo en la escritura? ¿Quién es yo? Mi querida, empieza cada poema. Esos poemas de cartas, mi querida, en los hombres no se puede confiar. Ellos, en una ciudad desconocida, no sabrían cómo encontrarnos. En cambio, nosotras, persistentes y sin obligación, haríamos de la búsqueda un destino. Y en ese libro, este es el poema menos erótico y menos feminista. En una época de mi escritura, y creo que también de mi generación, en la que no teníamos conciencia de una cuestión feminista. No había una deliberada construcción de una poesía feminista. Y me aparece esta especie de teorización sobre lo que le pasa a una mujer en relación a los hombres, en relación a sí misma, a su deseo, a la relación entre el deseo y la voluntad, a la relación entre el deseo, la voluntad y lo social, el permiso o el no permiso social, y la actitud deliberadamente provocadora y en rebeldía, digamos, aunque esa rebeldía está tamizada por la ironía, ¿no? Y trabajada poéticamente desde diversos lugares. Y entonces eso aparece en cartas y se continúa en las preguntas. Entonces hay ahí ya, para mí, lo que hoy llamamos, gracias a las teóricas del feminismo que empezamos a leer tardíamente, por lo menos en la Argentina, salvo algunos núcleos como el Centro de Estudios Femeninos de la UBA, pero no era una cosa que circulara. Las interseccionalidades y la escritura no en situación, sino situación, no me da fallido, ¿no? Situación no. La escritura situada, ¿no? Entonces, eso ya es filosofía, sociología, filosofía, pero yo lo vengo como arrastrando sobre mis hombros y disfrutándolo en lecturas y en escrituras, desde el libro Cartas, que es del 90, publicado en el 92, Las Preguntas, que es del 93, hasta publicado en el 98, y así. Si querés, leo un poema de cartas. Sí, me encantaría. Que va a dar cuenta, sin tanta explicación, de qué se trata la cosa. Mi querida, cada hombre pide otra cosa, y me pregunto si al repartirse como el pan, una no está en el mejor lugar, la boca de otros. Ese hombre me ha pedido una carta. ¿Necesita o solo pide para gozar de mí? Estar en la boca de otros mientras una no está más que en su cueva, rumiando. He sido herida por un ojo pequeño en la luz, pequeños roces del amor diverso que se arma, relatos que no abandonan ni cuerpo ni cabeza. Siempre la herida es lo que parpadea. Cada hombre pide otra cosa y una no está para estos trotes. Una está para una manera de repartirse como el pan, endurecida por la exposición al aire, el tiempo que hace. Y ese hombre ahora ha pedido una carta. Yo le escribo esta para vos, donde está ausente, y espero de la escritura un buen camino. Yo le escribo
y me pregunto si al repartirse como el pan, masticada y nutricia, una no está en boca de todos, que es el mejor lugar. Hoy diríamos en boca de todes. Claro, exacto. Wow, qué ¿elegiste por algo en particular esta carta? Para leer acá, digo. Hay varias, si querés te muestro otra. Dale, sí. Porque me guardo tantísimas cosas que quería seguir charlando con vos, pero por una cuestión de tiempo prefiero que sigamos con este clima para cerrar la Carta entrevista. 16. Mi querida, los hombres nos envidian el penetrante juego de intimidades sucesivas. Los ensordece el murmullo de palomas que cambiamos, insomnes y ligeras por sobre toda obligación. Envidian la obscenidad de nuestros juegos, contar y llorar como hijas de la misma madre que hubiéramos compartido los baños y las camas, o como madres a punto de parir, casi desnudas y hablando de un dolor parecido. Los hombres, es sabido, nos envidian. El impenetrable clima de las risas oblicuas, como de amiguitas a la siesta en el zaguán, y esa falta de vergüenza al mostrarnos las llagas o hacerse vestir o acariciar el alma una por otra. Ellos no saben cómo hacer para podernos distraer de nosotras. Llamarnos la atención es su pasión y su calvario tan fuertes. Somos en nuestro pacto el motivo de su deseo. Desesperan de nosotras, pobrecitos, y amados como el otro de nosotras sospechan, la insuficiencia de ese modo de amar. Ellos quisieran ser una más y nos envidian lo impenetrable, el resto de adolescente que se deja tocar sin perder nada, ese poder de ubicuidad que nos concilia con el infierno en un salón del paraíso. En esta lucha por el amor de cada día, ellos no saben de nuestra necesidad y nos envidian, y aunque les juremos que nos son imprescindibles, sabrán que en esa frase hay una trampa. Ser el otro de nosotras es poca cosa, y ellos siempre querrán ser una más. ¡Wow! Tremendo, Liliana, muchas gracias por haber elegido estos textos. Había leído por ahí en lo previo algunas definiciones tuyas, ¿no?, de tu trabajo. Entonces leía por ahí Liliana Lukin inmensa o inagotable. O también leí por ahí que su poesía no pierde contemporaneidad. Bueno, te lo digo ahora, que ya terminamos, porque en realidad la charla confirma todo eso. Gracias. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por este espacio, fue un placer. Te vamos a ir a ver a la Feria del Libro, a estas actividades que ahora las vamos a recordar. Precisamente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Además, Marisa, ver las caras de sonrisas y complicidades es un gusto. Tremendo. Diría lo mismo, porque tienes una manera de leer con eso, esa complicidad, esa sonrisa y esa ironía. Qué bueno. Pero porque yo leo como si fuera otra. Claro, como si fueran de otros los poemas. Qué bueno. Gracias, Liliana. Muy amable. 6 de la tarde y 3 minutos. Vamos a la tanda, después seguimos. Sí, todo quedó. Música, voces, efectos y silencios. Cuatro Senderos, con Adrián Fernández. La primera vez que Pedro salió de Budge fue el día que cumplió 30 años. Se vistió con su mejor camisa blanca y un pantalón de lino color té con leche. Mayo no era un mes para vestirse de lino, pero aquel pantalón le calzaba perfecto. Peinó prolijamente sus cabellos enrulados, encendió un cigarrillo y caminó hacia la estación.
La invitación de cumpleaños nació de un conductor de trenes, que en esos años se llamaban maquinistas, y de su ayudante, un joven foguista encargado de alimentar con carbón las locomotoras a vapor. Los tres serían parte del tren 101, un nocturno a Carué que llevaba encomiendas y cargas a cada pueblo de la línea. Viajarían de descanso en un coche de segunda hasta la estación Dudignac, donde harían el relevo de la tripulación para conducir hasta el final del recorrido. El 101 salió a las 0:50 de Puente Alsina. Unos minutos después aminoró la marcha en Budge sin detenerse para permitir que Pedro subiera al coche en el que descansaba la yunta, palabra que en la jerga ferroviaria identificaba a la pareja de maquinista y foguista. Al frente del tren iba una vaporera clase F fabricada por North British en 1910. Tomaron el mando de la locomotora a las 7:25, con el frío otoñal y el sol asomando entre la arboleda de Dudignac. Pedro conocía a aquel maquinista de sus encuentros en la estación de Budge, cuando llegaba con sus trenes a hacer maniobras o cuando se detenía a esperar la notificación de vía libre. Las discusiones políticas y gremiales entre ambos le daban un particular condimento a esa relación que se sellaba con un abrazo cuando las tensiones parecían llegar al límite. Pedro prestó atención al maquinista que, vestido de blanco, conducía aquella mole de 20 toneladas en estrepitosa carrera por las vías angostas del Belgrano, sobre la línea que alguna vez fue el ferrocarril Midland. La gorra con visera hacía sombra sobre los ojos claros del conductor, que solo torcía su mirada para controlar el nivel de agua de la caldera, la presión del vapor y de los frenos, y para calcular a ojo que la velocidad del tren no superara la máxima permitida. Algo acaparó la atención de Pedro. Un bolso de gran tamaño descansaba debajo de su asiento. Su vista cruzaba en diagonal la estrecha cabina de la North British, miraba la pulcritud del maquinista y aquellas manos que, con suave firmeza, movían de un lado al otro el regulador y ajustaban los frenos al llegar a cada estación. Nunca antes habían hablado de sus vidas privadas, y ese desconocimiento de uno sobre el otro generaba un palpable halo de misterio. La hora del almuerzo los encontró en Casbas. El foguista repartió unos sándwiches y luego tomó el mando de la locomotora. El conductor se abrazó sobre el bolso que estaba debajo de su asiento, miró a Pedro con una sonrisa y lo abrió. Un acordeón de color rojo con fuelle negro de 72 bajos y 34 teclas comenzó a sonar luego del primer zapucay. Las estaciones de San Fermín, Saturno y Rolito pasaron entre chamamés y rasguidos dobles, entre historias y risas. Pedro comenzó a moverse simulando bailar en pareja, arqueando el cuerpo y arrastrando los pies al ritmo del acordeón, dejando su huella en el piso cubierto de polvo y cenizas. Fue como si en un instante liberara la felicidad contenida por 30 años. El 101 entró a Carué entre silbatos y canciones, mientras él imaginaba que en esa ciudad pasaría su mejor día de cumpleaños. Pedro no volvió a hablar de aquel maquinista que le regaló su primer viaje fuera de Budge. Luego, a lo largo de su vida, viajó con frecuencia. Conoció el norte y el sur del país, Cuyo y la Mesopotamia, el mar y las montañas, gracias a su salario, a sus vacaciones y a los pases libres en tren de los que gozaban los empleados del ferrocarril. Pedro viajó mucho desde entonces, pero jamás volvió a enamorarse. 4 senderos, homenaje a la radio. Temporada de primavera 2022.
Hasta las 19, Cuatro Senderos con Adrián Fernández. Los miércoles por FM del Lago. San Martín de los Andes. Seis de la tarde, 25 minutos, 7 grados la temperatura en San Martín de los Andes en este miércoles 12 de octubre. Decíamos cuando hacíamos las presentaciones de algunos de los temas, nunca revelamos todo porque pierde la gracia. Entonces decíamos, vamos a hablar de un tema vinculado con la educación, pero donde el disparador de ese tema es una película que actualmente está en cartelera, de las más taquilleras de los últimos años de la Argentina, y es Argentina 1985. Pero no voy a decir más porque en verdad esto es una invitación que le hacemos a Leonardo Boxman, docente, amigo, profe, formador de docentes también de nuestra ciudad, que nos acompaña cada 2 semanas haciendo unas columnas, unas charlas más que columnas, ¿no? ¿Cómo vas, Leo? Hola, bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Qué pasa por qué en 1985 a vos te generó la idea de decir este tema hay que charlarlo en Cuatro Senderos? ¿Por qué? Porque viste que es una película que es la más taquillera del país. Uh-huh. Viste que acá en San Martín, ¿cuántos días a sala llena? 2 semanas a sala llena, y me dicen la gente de Cotesma que va a seguir una semana más. Va a seguir una semana por lo más. menos. Obviamente que la fui a ver. Y bueno, y es una película que más allá de los premios que está recibiendo, que ahora la proponen como Oscar, para recibir el premio Oscar a la película extranjera, es una película que nos vuelve hacia la época de la dictadura militar. Uh-huh. ¿Viste? Porque es una película que en realidad relata los hechos de los juicios de la Junta, pero desde el punto de vista de los fiscales, de Estracera y de Moreno Campo. Y ha traído un montón de debates, ¿viste? Uh-huh. Un montón de debates, cuestiones históricas que no están presentes, detalles que se olvidaron. Pero bueno, no tenemos que perder de vista que no es un documental histórico. Claro, es una mirada. Claro, Uh-huh. es una mirada, es una película, es una ficción basada en hechos históricos. Y mirándola mucho y viendo que estamos en el mes de octubre ya, ¿no? Uh-huh. Mes de octubre, hoy Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Exactamente. Hoy Día de la Diversidad Cultural. Uno dice, qué loco, ¿no? Porque solamente acá nos acordamos de lo que pasó en esa época histórica en marzo, ¿no? Claro. El 24 de marzo. Parece que es el momento en que uno empieza a reflexionar y a pensar en esa época sangrienta y dura de nuestra historia argentina. Y ahora, en octubre, se estrena una película que tiene que ver con eso y vuelve el tema, ¿no? Y vuelve el tema. Y a mí me vino, y justo con esto, viste que cuando se estrena esta película, en Buenos Aires estaba la toma de los colegios secundarios, ¿viste? Y se puso otra vez en debate el tema del derecho a estudiar, del derecho a peticionar, ¿no? El derecho a estudiar, diría yo, ¿no? De los jóvenes. Y obviamente que eso se dio en el marco cuando aparece eso y aparecen las fuerzas represivas y todo. Uno no puede dejar de pensar cómo te lleva la película a la noche de los lápices, ¿no? Claro. Y a los jóvenes que fueron matados por luchar por su boleto estudiantil, ¿no? Y sin querer aparece esta película y vuelve y estamos en un momento histórico acá en nuestra región con el tema de las mujeres mapuches defendiendo su territorio, ¿no? Las detenciones, el traslado de Seiza. Sí, todo lo que nos está pasando acá, ¿no? Sí. Lo que nos pasa cada vez que los pueblos originarios salen a pelear por el territorio. Entonces, todo esto me hizo como una ensalada en la cabeza y dije, bueno,
¿por qué enseñar y qué enseñar de derechos humanos en la escuela? ¿O cuándo enseñar o cómo enseñar? ¿No? Vuelve otra vez, ¿no?, el tema de debate, que justamente los derechos humanos, la enseñanza de los derechos humanos en nuestras escuelas, en nuestro país, tiene que ver justamente con el tema de la dictadura, ¿no? Es gracias a todos los organismos de derechos humanos que el 24 de marzo se conmemora el Día por la Verdad y por la Justicia. Entonces empecé a pensar, ¿no?, esto de todo esto que te nombré, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los derechos humanos? ¿Qué nos trae la película a pensar ahora? Entonces digo, bueno, los derechos humanos son derechos, construcciones colectivas, si se quiere, ¿no?, históricas, culturales, producto de las luchas sociales. Entonces me vienen a pensar que cuando uno habla de los derechos humanos, uno se empieza a preguntar sobre nuestro propio estatuto como sujetos de derecho, ¿no? Sobre nuestra historia como ciudadanos, como ciudadanas, como país, como comunidad, como trabajadores y trabajadoras, que estamos interpelados siempre por situaciones que ameritan ser pensadas en términos de derecho. Y ahí me paro yo, ¿no? Ahí. En estas cosas de cuáles son las situaciones cotidianas para los que nos tenemos que preparar o las que tenemos que reflexionar en la escuela. Sin esperar al 24 de marzo. Sin esperar al 24 de marzo, ¿no? Sin tener que obligadamente el 24 de marzo hablar sobre lo que son los derechos humanos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ¿sí? Y esta cuestión de que la educación también pasa a ser un derecho humano ahora, ¿no? La educación misma es un derecho humano. Lo hablábamos hace 2 semanas, cuando hablábamos de la nueva currícula, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, esto, ¿no? Pensar en qué les enseñamos, cómo les enseñamos a estos pibes y a estas pibas defender sus derechos, ¿no? Y construir otros, ¿sí? Porque la sociedad es tan vertiginosa que los derechos estos se van constituyendo y no son otros derechos más que el de sentirse sujetos humanos, ¿sí? Y que nos permiten, yo digo, ¿cómo hacemos para reflexionar críticamente en cuanto a la libertad y en cuanto a la dignidad humana, ¿no? Como principios fundamentales del mundo, ¿no? De vivir en este mundo. Y me parecía que por ahí en la escuela tiene que ver, ¿no?, con esto de cómo le enseñamos el ejercicio de la ciudadanía. Entonces pensamos en cuán teórico que somos muchas veces en todas estas materias relacionadas con la ciudadanía y qué contradictorios, incoherentes somos cuando los pibes o pibas pelean por los derechos, ¿no? O reflexionan porque no se están cumpliendo algunos. Siempre que hay alguno que dice, bueno, pero frente a los derechos están las obligaciones y los deberes. Eso es indiscutible. Sí, no es parte. Eso es indiscutible. Sí, porque cuando los jóvenes empiezan a pelear por los derechos, ¿y cuáles son las? No, las obligaciones están para hacerlas cumplir también, pero es importante también que en estas cuestiones que tienen que ver con la defensa de los derechos, se vea también y reflexionemos cuáles son las responsabilidades del Estado, ¿no? ¿Qué nos garantiza el Estado? ¿Qué promueve el Estado, ¿no?, frente a los derechos humanos? Por eso que un poco pensaba en esto, ¿no?, en lo que estaba pasando en Buenos Aires, y por otro lado, en la promoción que muchas veces hacemos en las escuelas sobre generar gobiernos más democráticos, escolares, ¿no? Sí. Sobre la creación de centros de estudiantes para que los y las estudiantes tengan participación, tengan voces en la escuela, se los pueda escuchar. De hecho, fíjate que hace muy poco tiempo en las escuelas se termina el régimen de convivencia, se termina, mejor dicho, no el régimen de convivencia siempre existió, sino que se cambia la disciplina
que te acordás que vos te debes haber acordado, claro, el cuaderno vos de te mandabas disciplina. alguna cosa y te ponían una amonestación, 3, Claro. 4, 5, a las 25 quedabas libre. Y se va, con la democracia se va dejando de lado esta sanción y se empieza a trabajar la convivencia en la escuela, ¿no? Y cuando vos tomás los acuerdos de convivencia, que son lo que regulan justamente, valga la redundancia, la convivencia en la escuela, están construidos democráticamente con la participación de todos los actores de la escuela. Hasta se los invita a las familias Ujú. a participar de los acuerdos de convivencia. Es más, cuando hay escuelas que ya funcionan con consejos de convivencia, cada vez que hay que sancionar por algún tema, algún pibe o una piba, no lo decide ya el organismo jerárquico máximo de la escuela, sino que lo decide el cuerpo de convivencia, ¿no? Este cuerpo que está integrado por profesores, por alumnos, a veces hasta por padre o madre. Hay una democratización en la interpretación también de lo que se está juzgando, por decirlo de alguna manera. Eso. Claro. Se está abriendo el juego, la interpretación precisamente. Entonces yo, hablando de los derechos humanos, decimos cuánto nos animamos y qué nos animamos cuando le damos voz, o qué nos animamos de las voces de nuestros adolescentes, ¿no? Cuando empiezan a hacer el ejercicio de su propia ciudadanía, obviamente en la escuela, ¿no? Porque es el lugar más contenido, es el lugar propio, donde están más seguros para después sí salir y ejercer la ciudadanía en la sociedad, ¿no? En los actos políticos de la sociedad. Lo que entonces estás metiendo el dedo en la llaga, digo, sobre las contradicciones. Bueno, vos mismo usaste la palabra contradicciones recién de los adultos, de las personas adultas. Esta idea de que sí ejerzan el derecho o los derechos, pero cuando esos derechos son ejercidos en el ámbito escolar o fuera del ámbito de la escuela, ahí hay algo que nos puede generarnos, digamos, cierta incomodidad, por decirlo de alguna manera. ¿Sabés con qué lo relaciono esto que estoy diciendo, Leo? Con algunas respuestas que yo vi en la ciudad de Buenos Aires, que vos ponías el ejemplo recién, de algunos padres o algunas personas que no son padres ni madres, pero que circunstancialmente tienen algún nexo con las escuelas, esta incomodidad que les genera el hecho de que los chicos ejerzan el derecho a la educación. ¿Se entiende? Sí. O sea, eso es lo que se me aparecen a mí, esas voces, esas caras enojadas. Sí, porque fíjate que el ejercicio de los derechos humanos, ya que hoy lo tiré ahí, el derecho humano, tiene que ver con eso, ¿no? Con problemas sociales que evidencian justamente la desigualdad y las distintas formas de exclusión que tiene la sociedad, ¿no? Y eso ya no son problemas privados de las personas, sino que pasan a ser problemas de la agenda pública, claro, del claro. Estado, ¿no? Entonces, por eso hay cuestiones que tienen que ver y que se evidencian mucho en las escuelas también, ¿no? Y que esto se vio mucho en estas cuestiones que se planteaban por ahí en algunos casos en algunas escuelas de Buenos Aires, que hablaban sobre las viandas, sobre el refrigerio, sobre las famosas pasantías, cómo estaban mal interpretadas, ¿no? Y que tenía que ver con esto, ¿no? Justamente con la exclusión, con la desigualdad, con las luchas que tiene que ver con ser un sujeto en esta sociedad y en este mundo, ¿no? Con las posibilidades estas. Por eso que los derechos humanos están por encima de cualquier otro derecho. Exactamente, ¿no? Exacto. Y me parece que esta película nos vuelve a traer, ¿no? Una época en donde esto no existía, justamente el derecho a poder hablar, a poder decir las ideas, a poder expresarse era reprimido, ¿no? Estas cuestiones que también se ponen en tensión, ¿no? Cuando uno falta una norma o comete un delito, bueno, no hace falta que vengan las fuerzas represivas a golpearte, ¿no? O a picanearte, sino que hay un proceso judicial por el cual vos se te acusa o no, que era lo que faltaba en esa época, ¿no? Que se evidencia tanto, ¿no? El tema del derecho, ¿sí? Así que me pareció importante esto de pensar una escuela, cualquier escuela, ¿no? Sí. Una escuela así como una metáfora, ¿no? En un lugar donde no se espere el 24 de marzo
para recordar la vigencia de los derechos humanos, sino que por ahí la escuela se habite desde los derechos humanos, bueno, se pueda pensar desde los derechos humanos, desde las cosas que se reclaman o las cosas que no se hacen. Casi desde una cotidianeidad, digamos. Yo creería que sí, sí. Yo creo que sí. Acá saqué un párrafo que me gustó sobre el surgimiento de los derechos humanos, ¿no? Que nos pone a pensar. Y dice, ¿y con qué tiene que ver esto de los derechos humanos? Y dice, ser libres e iguales, tener una nacionalidad, votar, disfrutar del tiempo libre, no ser víctima de discriminación, acceder a una casa, a comida y asistencia médica, recibir educación, hacer actividades culturales, circular libremente, exigir y respetar derechos. Esto vendría a ser un poco lo que implica que los derechos humanos nos habiten, ¿no? En la cotidianeidad, ¿no? Y también que todos aquellos que están transitando las instituciones educativas sepan esto de cuáles son los derechos, más allá de la educación, que tienen que sostener nuestra vida diaria, ¿no? Y yo leía esto y decía, ¿cuántas personas, cuántos pibes, cuántas pibas les faltan estas cosas todavía, ¿no? No solamente en educación, ¿sí? En salud, en trabajo, Viviendas. En acceder a una vivienda, ¿no? Así que bueno, el 1985 me llevó a eso, me llevó a esto de que no hay tiempos para hablar de los derechos humanos en el país y en el mundo. Nosotros tuvimos la suerte que gracias a que en nuestro país se luchó tanto y se peleó tanto, gracias a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que fueron nuestro símbolo de la lucha por los derechos humanos, nosotros ya tenemos muchas cosas que enseñamos en la escuela y que tienen que ver con los derechos humanos. A raíz de eso también se empezó a trabajar con una especie de, digamos, de pedagogía de la memoria, Ajá. ¿no? Toda una corriente que trabaja esto de rescatar no solamente los derechos humanos en el país, sino en el mundo, ¿no? Muchas veces también, y vos los has hecho, hablar de los refugiados, Sí, ¿no? sí. De los problemas internacionales, lo que pasa en otros países, y que tienen que ver también con la vulneración de los derechos humanos en otros lados. Me acordé de todo esto mismo cuando recién recordabas que el tema de los derechos humanos es un tema universal, inclusive está por encima de las constituciones de los países. Por eso, más allá de las decisiones de cada gobierno de cerrar fronteras, hay un derecho internacional que pide a los países abrir las fronteras. Precisamente hablando del tema de los refugiados, ¿no? Que es una lista de las tantas. Una de las tantas cosas que uno puede hacer y englobar esto. Y hoy, justamente, cuando reflexionaba sobre el Día de la Diversidad Cultural, pensaba, ¿no? Cómo se choca el Día de la Diversidad Cultural con los derechos humanos también. Claro. Porque justamente lo que está haciendo el pueblo mapuche en estos momentos es pelear por su territorio, ¿no? Por su lugar en el mundo. Podemos estar casi seguros y seguras quienes nos escuchan hasta ahora que vamos a volver sobre el tema con diferentes enfoques. Es un universo de temas, pero me encantó la reflexión de hoy. Gracias, Adrián. Gracias, Leo. Buenas tardes a todos los oyentes. Gracias, nos encontramos en 2 semanitas. Dale. Leo Oxman, amigo, docente, formador de docentes, a las 6 de la tarde y 43 minutos, pasando por 4 senderos. Esta banda que está sonando de fondo, tremenda banda en San Martín de los Andes, como me dijo un amigo el otro día, musicazos, los de Blueberry,
La Blueberry se va a presentar este jueves, mañana jueves, a las 22 en Clover. Miguel Naigus, uno de los integrantes de esta banda, integrante además de este grupo de los musicazos, como dice mi amigo. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Adrián. Buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Bueno, y por los piropos. Bueno, vuelven a tocar, hacía bastante. ¿La última vez fue en el Piccolo? No, la última vez fue también en Clover, pero más para abril-mayo, y después nos internamos un poco a ensayar, a preparar temas nuevos y arreglos nuevos, así que bueno, fue un momento de ponerse a laburar un poquito puertas para adentro, y mañana ya, bueno, estamos tocando en vivo de vuelta, así que bien. esperamos. Bueno, mañana muchos vamos a ir a disfrutar de la música de Blueberry, pero contanos vos algo de las características de la banda, quiénes van a estar, cómo está integrada en este momento, cómo está conformada. Sí, Blueberry somos Cachú Carrizo en batería, en bajo el señor Cristian Páez de La Plata, el Cristian bajista tremendo también, voy a estar en los teclados, y después tenemos en los saxos al gran Carpo Videgain, profe de profes, y Mateo Cordobés, otro crack del saxo alto. Así que bueno, una música, muchas músicas nuestras son temas propios, y también hacemos ajenos, y tratamos de arreglarlos y estar a la altura de bueno, traer temas que quizá no se escuchan tanto en vivo, y la gente le encanta cuando escucha, así que son géneros muy vivos, con mucha fuerza, con mucha improvisación, así que bueno, nuestros temas también andan por esos géneros del Latin Jazz, del funk, del blues, y bueno, de la bossa nova, y influencias también, hacemos algún candombe, así que hay un poquito ahí una fusión de ritmos, y mucha improvisación también, ¿no? Bueno, mismo en esta versión de Staying Alive con la que te recibíamos, ¿no? Sí, ese es un clasicazo, y bueno, al final la gente lo escucha con otro grupo, digamos, de otra manera, un poco versionado, y bueno, y uno revive el tema, que son temazos, ¿no? Quitazos de la historia, y de repente, bueno, un poquito cambiados, le vienen a traer un poco de frescura a una obra que ya es conocida y querida por todos. Miguel, todos los integrantes, o la mayoría, en este momento son docentes, profes en la escuela de música. Sí, así es, somos todos profes en la escuela de música hace muchos años, y compartimos este proyecto también paralelamente, así que bueno, somos compañeros en ambas actividades, así que estamos como músicos y como profes. Bien. Y ya hay imagino ¿cómo diríamos? Una química, como se dice habitualmente, no solamente para interpretar, sino también para armar repertorios, imagino. Sí, como todo grupo, es un proyecto que hay que sostener a largo plazo, como todo grupo humano. Imagínate cinco tipos, es como ya para ensayar no hay espacio, no hay hora, ¿viste? Sí. Es imposible. Así que imagínate un matrimonio de 5, ¿no? ¿Qué sé yo? Para varias decisiones. No, pero quiere decir que los proyectos hay que sostenerlos, y a la vez los proyectos nos sostienen a nosotros también, ¿no? Ajá. Eso lo vivimos también en la pandemia, sobre todo un poco encrudecido, esto de que, bueno, los proyectos que teníamos hubo que sostenerlos, y también nos sostenían, una manera de también agarrarse, seguir haciendo cosas y seguir en lo artístico, y seguir creando, y seguir aguantando la claro. la realidad. Qué bueno eso que decís, Miguel, de los proyectos que los activan o los reactivan en todo caso. Claro. Que todo proyecto lleva un esfuerzo, y a la vez en realidad te sostiene, ¿no es cierto? En un punto uno te mantiene vivo, bueno, a ver qué tocamos la vez que viene, vamos a hacer este tema, hay que escribir la partitura, vamos allá, etcétera. O sea, está lleno de cosas ahí estimulantes para nosotros, y bueno, así que un lindo, hermoso grupo humano, son uno más bueno que el otro. Buena Así gente es además. un placer. Sí, son buena gente, así que bueno, ahí tenemos temas propios, así que vamos nutriendo también entre ideas de todos, pero bueno, la idea es cada vez sea más temas nuestros, ¿no es cierto? Pero los arreglos, ya te digo, siempre gustan mucho, porque son temas conocidos y con mucha fuerza, son todos temas lindos, y bueno, y también pasó el chivo, vamos a estar a fin de mes
en el Festival de Jazz de la provincia, una vez Sí, más. sí, en lo esta tengo acá edición. agendado porque quería destacarlo precisamente. Recordemos, mañana se presentan en Clover, pero después viene, como bien decís, enteré, a fines de octubre, esta fiesta, quinta fiesta provincial del jazz. Contame, ¿qué van a estar haciendo? ¿Dónde van a estar? Porque hay varias sedes. Sí, hay varias sedes en toda la provincia, y nos tocó, en este caso, en Neuquén Capital, en el Teatro Español. Yo personalmente nunca estuve, así que muchas ganas de tocar ahí. Y sobre todo para la gente de allá. Esto está bueno, la propuesta de este festival, que es obviamente cruzarse, ¿no es cierto? Los de acá vamos para allá, los de allá vienen para acá. Se hace también en Plaza Huíncul, en Chosmalal, la otra vez hizo en Villa Langostura. Así que bueno, van cruzando músicos de la provincia para que también se conozcan en otras ciudades, ¿no? Así que eso está muy buena la propuesta. Bueno, Así que estamos contentos de ir para la capital de Neuquén a mostrar lo que hacemos. Ajá, bien. Bueno, estaremos pendientes de cada una de las presentaciones, como hacemos habitualmente en los diferentes espacios, en este caso acá en Cuatro Senderos, en el FM del Lago, pendientes, digo, de las presentaciones que hagan, de los trabajos que hagan. Bueno, esto obviamente, Miguel, lo compartimos con otros músicos, otras músicas de nuestra ciudad, que hay tanta actividad siempre, mucha expresividad. Mucha actividad. Sí, mucha, de hecho, son varios sí. los grupos que se presentaron para el festival y nos han llamado a todos de acá de San Martín. Así que eso está genial. Vamos a estar tocando varios en distintos lugares de la provincia. Bien. Esta semana. Sí. Disfrutan de tocar en vivo, obvio. Sí, bueno, por supuesto. Por supuesto. Bien. Es así. Salir a la cancha, ¿viste? Si no, ¿para qué entrenar? Claro. ¿Viste? Nadie quiere estar en el banco, todos al campo. No, por supuesto. Muy bien. Por supuesto. Bueno, Así Miguel. que los esperamos, mañana. Bien. Clover es un lugar ahí en Mariano Moreno, lindo para escuchar una banda y comer algo, tomar algo. Sí. Siempre es ahí un lindo clima, así, power, de que vienen con muchas ganas a escuchar una banda, o se sorprenden ahí que hay una banda. Así que está lindo, se pone lindo. A las 22 entonces, mañana la A partir de las Blueberry. 22, yo Sí, diría sí. que, saber que no es puntual, no somos rock and roll tampoco, o sea que, pero, viste, como para empezar 22. Bien, muy bien. Miguel, un gusto escucharte. Saludos al resto de la gente de la Blueberry. Te mando saludos Salvatrici, que está escuchando. También le mandamos saludos a Lara, Lara que está escuchando también. Bueno, amigas y amigos que se suman a la radio. Qué bueno, Adrián, gracias. El gusto es mío, gracias como siempre. Gracias, Miguel. Un abrazo. Miguel Naigus, integrante de la Blueberry, la banda que se va a presentar mañana entonces a las 22 en Clover. Está sonando de fondo, precisamente Staying Alive, en esta versión de la Blueberry. Se fue pasando rápido la tarde en este miércoles 12 de octubre. Gracias a Pablo Morales en la puesta en el aire. Nos vemos la semana que viene con Pablo. Gracias a la gente de FM del Lago, como siempre, por abrirnos las puertas y por permitirnos hacer esto que tanto nos gusta, que es hacer radio, precisamente. Gracias a Atavío, prendas para todas las edades. Gracias a Patagonia Soundtracks, la música que necesitas en un clic y libre de copyright. Y a las amigas
y amigos que nos escriben, que nos escuchan, nos van escribiendo también durante la semana. Nos encontramos la semana que viene para hacer una nueva emisión de Cuatro Senderos aquí en la FM del Lago 102.5. Mientras tanto, nos encontrás en Cuatro Senderos SMA en Facebook e Instagram. Nos podés escribir también a cuatrosenderosSMA@gmail.com. Chao, hasta la semana que viene.